Familia, pueden tomar asiento. Y les invito a abrir sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28. Estamos a punto de terminar la primera mitad del libro de Samuel. Recordemos que el libro de Samuel originalmente es un solo libro, así que estamos a punto de llegar a la primera mitad. Hemos tenido en este libro, o en esta primera mitad, muchos momentos de suspenso, muchos momentos de acción. Hemos visto a Dios derrotando a los filisteos, Él solo, sin necesidad de ejército, sin necesidad del pueblo, sin necesidad de nadie, soberanamente y poderosamente. Hemos visto a David siendo usado por Dios para derrotar a Goliat, a Saúl intentando matar a David en varias ocasiones, pero Dios protegiéndolo. Luego hemos visto toda una loca cacería de Saúl en contra de David. Hemos visto a los zifeos provocando que David casi fuera atrapado. Hemos visto a un David huyendo y encontrándose en una cueva, tomando la oportunidad para quitar un borde del manto, y en otra ocasión entrando al campamento en medio de 3,000 hombres, él y solo uno más, para llevarse la espada y la cantimplora de Saúl, y Dios protegiéndolos en medio de todo esto. Y en el último capítulo vimos a David abrumado en sus propios pensamientos, siguiendo el consejo de sus propios pensamientos, corriendo en busca de refugio, a pesar de todo el refugio que Dios había mostrado ser para él. Y él corre a los filisteos, hacia ellos. Y así hemos visto un montón de situaciones, algunas impactantes, otras chocantes, otras emocionantes, otras que nos ponen así como ya casi lo atrapa. Y nos quedamos la semana antepasada realmente con David estando entre los filisteos, de nuevo delante de Aquis, el rey de los filisteos, teniendo unas campañas ahí en las cuales estaba realmente luchando contra los pueblos enemigos de Israel, pero reportando que era contra Israel, contra quien luchaba. Y vemos que Aquis agarra tanta confianza en David que le dice: alista tu ejército, porque vamos a ir a atacar a Israel. Y entonces nos quedamos ahí, y lo que vamos a ver en este capítulo, quiero decirles, no es el desenlace del capítulo anterior. Es otra encrucijada, una peor que en la que estaba David, una encrucijada en la que estaba Saúl ahora, una situación mucho más triste, mucho más, es que no hay otra palabra, triste, miserable, para buscar alguna opción, que en la que estaba David. Es un pasaje que de repente no sea nuestro pasaje favorito de la Biblia, ni para estudiarlo, ni para escucharlo, pero al estar en la Escritura es un pasaje que necesitamos, es un pasaje de Dios para nosotros. Tengo una advertencia en cuanto a este pasaje. Vamos a vernos tentados a querer llenar un montón de agujeros que hay en este pasaje con nuestras propias conclusiones o con lo que alguien más nos ha dicho pero que no está en el texto. Son detalles que vamos a querer que se resuelvan pero que el texto no nos lo da, y que hay una razón buena para no darnos. Necesitamos confiar en que Dios nos da lo que necesitamos. Así que con esa actitud voy a pedirles que me acompañen a orar y luego vamos al pasaje. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, esta mañana que nos concedes venir delante de ti. Y queremos primeramente suplicarte que nos concedas una postura en nuestros corazones humilde, Señor, delante de ti, tanto al hablar como al escuchar tu palabra. De modo, Señor, que
que podamos ponernos bajo tu autoridad, humildes bajo tu poderosa mano, Señor. Cuando tú alumbres nuestro corazón con tu palabra, Señor, no luchemos por esconder nuestro pecado, sino por correr a ti y encontrar en ti nuestro refugio, Señor. Sabiendo que es en ti en quien tenemos perdón, en quien tenemos misericordia, sabiendo que tu gracia es mayor, Señor. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Dirígenos, Señor. Amén y amén. Ok, vamos a ver este pasaje en 4 partes. Y de hecho, los primeros 2 versículos fueron los últimos 2 versículos de la predicación anterior en Primera de Samuel. Pero voy a leerlos junto con la primera porción, que va a ser hasta el versículo 7. Dice: aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres. Respondió David a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que puede hacer tu siervo. Y Aquis dijo a David: muy bien, te haré mi guarda personal de por vida. Esa era la confianza que Aquis tenía de David. Pero nosotros, viéndolo ahora desde afuera y teniendo los detalles que Dios ha provisto en su palabra, nos damos cuenta que cuando David está diciendo: muy bien, tú sabrás lo que puede hacer tu siervo, sabemos la lucha que había en él entre a quién iba a servir. Pero ahora el autor hace un cambio y pasa de este escenario y nos lleva a otro escenario. Veamos lo que sucede del versículo 3 hasta el 7. Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los medium y espiritistas. Y se reunieron filisteos y fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme a una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí hay una mujer en Endor que es medium. Lo primero que vemos en este pasaje, hermanos, es la desesperación de Saúl. El autor retoma la muerte de Samuel e incluye otro dato acerca de algo que Saúl había hecho que era correcto, que realmente estaba bien, era de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es que había sacado a los medium y a los espiritistas. Cuando hablamos de medium, yo creo que es un término que conocemos, pero solo por si acaso, estamos hablando de estas personas que practican la necromancia. Estamos hablando de las personas que tienen comunicación con los muertos. Y yo sé que de repente podemos decir: no, intentan. Bueno, no sabemos, hermanos. Lo cierto, lo que sí sabemos es que Dios lo prohíbe, y si lo prohíbe es por algo. Pero es un mundo al que no conocemos y que no somos invitados a participar de él. No somos invitados a participar de él. De hecho, si vemos en la Escritura, dice en Deuteronomio: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a estas naciones delante de ti. Esto es una práctica que Dios aborrece. Y Saúl, de alguna manera, está actuando conforme a la voluntad de Dios al sacar a estas personas de la tierra de Israel. El texto no nos dice las razones por las cuales Saúl lo hizo. Y ahí es donde viene otra vez la advertencia: cuidado,
No, es que Saúl se estaba arrepintiendo y estaba yendo mal. No sabemos, el texto no nos dice. Cuando el texto calla, callamos, hermanos. Cuando el texto habla, hablamos. Cuando el texto nos deja así ambiguos, pues vamos a hablar que el texto nos deja así ambiguos. Pero aquí no nos dice cuáles fueron las motivaciones de Saúl. Lo que sí nos dice es que Aquis, el rey filisteo, había movido sus tropas y habían acampado ya cerca. Estaban ahí cerquita de Gilboa. Y Saúl también tomó su ejército y lo movió, según el versículo 4. Pero también nos dice que a diferencia de los otros encuentros, si recordamos todo lo que hemos visto en primera de Samuel, Saúl era el comandante victorioso, necio pero victorioso. Saúl era este que todo el tiempo estaba ahí siendo usado por Dios para derrotar a los filisteos. Y esta vez, cuando ve al ejército filisteo, miren lo que dice ahí en el versículo 4, hermanos. En el 5, de hecho. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Saúl tenía miedo. Y nos dice el texto en cierta forma las razones por las que tenía miedo. En primer lugar, Samuel ya no estaba ahí. Y podríamos decir, sí, pero con Samuel no hablaba del capítulo 15. Sí, es cierto. Pero no habían sacerdotes a quien consultar. Sí, pero es que él mismo los había matado, ¿verdad? Y el único que había quedado se había ido para estar con David. Es que el ejército era grande. Sí. El ejército de los filisteos era grande y no solo eso. David estaba con ese ejército. David estaba ahora junto con Aquis a punto de atacar al pueblo de Israel. Pero lo más triste de estas circunstancias es que Dios no le respondía. Hermanos, si hay una situación en la vida en la que podemos sentirnos miserables, es cuando el abandono de Dios llega. Note lo que nos dice, no Saúl, sino el texto, el autor, Dios, a través de su Santo Espíritu, guiando al autor. Versículo 6, y Saúl consultó al Señor. Él buscó a Dios. Él buscó a Dios. La pregunta es, ¿qué buscaba de Dios? Y esa pregunta nosotros debemos hacérnosla nosotros mismos también. Cuando estoy buscando a Dios, ¿qué estoy buscando de Dios? ¿Alguien que resuelva mis problemas? ¿Un criado es acaso lo que estoy buscando? Porque a veces esa es nuestra motivación para buscar a Dios. A veces no estamos buscando al Dios de las bendiciones, sino las bendiciones de Dios. Nada más. ¿Nosotros qué estamos buscando? Como el joven rico cuando llega ante Jesús. Quería alguien que le dijera, no, tranquilo, vas a estar bien, vas a ser salvo. Pero fue triste. Porque cuando se trataba de seguir al Cristo, no estaba dispuesto a dejar sus propios dioses. Dios había abandonado a Saúl. Dios había volteado su rostro de Saúl. ¿Y qué hizo Saúl, hermanos? ¿Qué nos dice el texto? ¿Nos dice acaso que Saúl lloró amargamente y se arrepintió de su pecado? No nos dice eso. Y Saúl hizo lo que nosotros hacemos muchas veces. Eso es lo que él hizo. Ay, que Dios no me responde, entonces, no, yo tengo que encontrar una manera de hacerlo. Es hacer a un lado a Dios. Es decir, ni modo, no me quiere ayudar allá a él, pero yo voy a hacerlo de todas formas.
Eso es actuar con más necedad todavía, con mayor insensatez. Y esa insensatez, lo peor es que la insensatez crece también. ¿Y qué hace Saúl? Va donde sus siervos y les dicen: hey, usted, mire, sí, yo sé que las acabo de sacar a los medios y a los adivinos, pero no tienen la dirección de uno ahí que nos pueda ayudar en esta situación. Interesante que los siervos sabían dónde encontrar una bien rápido, ¿verdad? Pero hermanos, esto no es para apuntar a Saúl, esto tiene que apuntarnos a nosotros primeramente. ¿Qué de mi pecado? ¿Qué de mi pecado cuando Dios no responde de la manera que yo quiero? Dios no me lo da, entonces yo lo voy a conseguir. Uy, no, nadie diría eso, que sea creyente. He escuchado creyentes decirlo. Así, a ese punto. No somos tan fuertes, hermanos. Necesitamos de Dios. Y venir ante Él con humildad, entendiendo que Él sabe mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos. Venid con un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia. Pero en mi arrogancia no puedo esperar el favor de Dios. Veamos los versículos del 8 al 14. Veamos el engaño de Saúl. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron a la mujer de noche y él dijo: te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a los que son medium y espiritistas. ¿Por qué pues pones trampa contra mi vida para hacerme morir? Y Saúl le juró por el Señor, diciendo: vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo: ¿a quién debo hacerte subir? Y él respondió: tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, pero ¿qué ves? Y la mujer respondió a Saúl: veo a un ser divino subiendo de la tierra. Y él le dijo: ¿qué forma tiene? Y ella dijo: un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel, e inclinando su rostro a tierra, se postró ante él. Aquí esta es una de las porciones, hermanos, en que nuestro corazón puede verse muy tentado a llegar a conclusiones aún sin que nos importe lo que el texto dice. Otra vez la advertencia: cuidado. Dejemos que el texto nos guíe, no nuestras preferencias o nuestras inclinaciones personales. Hay preguntas que a mí me surgían en este pasaje. ¿Por qué disfrazarse? ¿Por qué buscar a esta mujer de noche? El punto es que el texto nos dice que Saúl mismo va disfrazado, no queriendo que se supiera quién él era. Pero no va solo, va acompañado. Y va a donde esta mujer y no deja que sus hombres hablen. Él mismo va y habla y le pide a la medium, le pide a esta mujer que haga subir a alguien. Y la mujer resulta que parecía ser más sensata que Saúl. Él le dice: no, me estás poniendo trampa. Mira, Saúl, ella no sabía que era Saúl. ¿Querés que me maten? ¿No sabes que Saúl echó a los medios y a los adivinos? Ella no sabía que era Saúl. Pero está actuando en cierta forma con más sensatez que Saúl, diciéndole: no, vamos a ir en contra de lo que ya el rey dijo que no. O sea que, hermanos, Saúl realmente no solo estaba faltando a la ley de Dios, aún a su propia ley estaba faltando.
Saúl llega al punto de decirle, veamos las palabras de Saúl, hermanos. Versículo 10. Y Saúl le juró por el Señor, diciendo, vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Hermanos, a veces pensamos que nosotros podemos ponerle límites a nuestro pecado. Aarón decía hace un rato, no debemos jugar con nuestro pecado. Esa es una de mis aplicaciones hoy precisamente. Y qué bueno que se está enfatizando desde antes de hablar de estas cosas, porque es cierto. No debemos jugar con nuestro pecado. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos cuándo poner límite a nuestro pecado y que yo voy a controlar. Pero lo cierto es que la Escritura dice que somos esclavos del pecado cuando nos sometemos a él. Y un esclavo no toma decisiones por sí mismo. Un esclavo toma las decisiones o hace las decisiones de aquel que lo tomó siendo su Señor. Y lo que estamos viendo aquí es un hombre que está llegando ya al límite. En todo sentido. Al punto incluso de tomar el nombre del Señor y jurar por la vida del Señor. Vive el Señor, que esto no te va a pasar. Y podemos decir, sí, pero es que ese era Saúl. Hermanos, nuestro corazón no es menos engañoso y perverso que el de Saúl. Somos igual de humanos que Saúl. Somos igual de necesitados de Dios que Saúl. Necesitados de arrepentirnos de nuestro pecado. Es fácil señalar a Saúl y olvidarse que nosotros actuamos con la misma actitud en otras áreas de la vida. Y a saber si en las mismas también. Y digo a saber si en las mismas porque Honduras no es un país que esté libre, exento de este tipo de actividades también. Yo mismo he sido testigo de cosas que suceden y que se hacen en nuestro país. He visto resultados, he visto situaciones, he estado ahí viéndolas. Con esto no se juega, hermanos. Esto no es para jugar. Como ningún pecado es para jugar. Luego de que Saúl jura por el Señor. Qué interesante. Qué interesante. Saúl está diciéndole a una mujer pagana, te juro por el Señor. ¿Qué le importa a la mujer pagana al Señor? Estaba hablando insensatamente, con total insensatez. La mujer sigue adelante con su encargo y cuando ve a Samuel se asusta. Y aquí pueden haber mucha especulación también. Se asustó porque realmente era fraude lo que estaba haciendo. El texto no nos dice si la mujer era fraudulenta. Lo cierto es que Samuel venía. Lo cierto es que Samuel venía y cuando lo vio, lo que ella supo es que quien estaba delante de ella era Saúl. Y eso es lo que ella gritó. Sus palabras no fue, ay, resultó ser cierto. No, sus palabras es, ¿por qué me engañaste? El engañador ahí no era la mujer, el engañador ahí era Saúl. Como a veces nuestro pecado nos arrastra a nosotros usar la mentira para cubrir otros pecados, hermanos. Y terminamos nosotros siendo los engañadores. Y Saúl le dice, no temas. Ese no temas, hermanos, son tan parecidas a las palabras de Satanás con Eva. No, el Señor sabe. No es así, tranquila. No temas.
Y a veces ese mismo tipo de palabras sale de nuestra boca, hermanos. Cuando estamos haciendo lo que sabemos que no agrada a Dios y estamos arrastrando a otros en el proceso y decimos, tranquilo, no va a pasar nada. Nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Pero Dios se entera, hermanos. Y es el único que realmente importa. Cuidado, hermanos, porque el mundo de las tinieblas es real. Cuidado, hermanos, con el pecado a nuestro alrededor. Cuidado, hermanos, cuando se nos invite a pecar, ya sea de esta manera o de cualquier otra, y se nos presenta como algo inofensivo. Lo que vemos ahí es la curiosidad de Saúl. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Descríbeme qué ves. ¿Y qué le responde la mujer, hermanos? La mujer respondió a Saúl en el versículo 13, veo a un ser divino subiendo a la tierra. Y él le dijo, ¿qué forma tiene? Él quería corroborar qué es lo que la mujer estaba viendo. Y ella le dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Qué interesante. El resultado de esto es que de inmediato Saúl sabía que estaba hablando de Samuel. Hermanos, y este pasaje ha sido como dándome vueltas en la cabeza esta semana. Y tuve que escuchar a varias personas que me ayudaran a entender qué es lo que estaba sucediendo acá. Y en primera de Samuel, capítulo 15, si me acompañan ahí unas cuantas páginas atrás. Versículos 26 al 28, miremos lo que sucede ahí. Esta es la última vez que Saúl y Samuel hablaban. Pero Samuel, versículos 26 al 28, pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel estaba dando la espalda para irse, Saúl asió el borde de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Qué interesante que es justo cuando la mujer dice, veo a un anciano subiendo envuelto en un manto, que Saúl fue así como, ese es Samuel. Ese es Samuel. Claro, eso fue un evento que marcó la vida de Saúl y Samuel estaba ahí subiendo con su manto y Saúl recordando esas palabras, Dios te ha desechado. Pero veamos qué sigue a continuación, hermanos, versículos 15 al 19. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo. El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí. Y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David. Porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Ay, hermanos, qué noche tan oscura en la vida de un hombre. Teniendo la más plena certeza de que Dios lo ha abandonado. Pero miremos la actitud de Saúl. Saúl llega ante Samuel, porque es Samuel. El texto dice que es Samuel, hermanos.
Yo sé que de repente hemos escuchado que no, ha de haber sido algún espíritu que subió, algún demonio engañado. No, hermanos, la palabra nos dice que es Samuel. No nos dice que era un espíritu engañador. Samuel, dice el texto. Pero la actitud de Saúl es la que realmente impresiona ahí. Y llega así como, hey Samuel, ¿qué tal si hacemos como que nada de esto está sucediendo y me decís qué hacer? Vaya, es que mira que estoy en serios problemas y necesito consejitos. Él llega como que sin nada. Él llega como que no ha hecho nada malo, como cuando en el capítulo 15 Samuel llega donde él y no, mira, obedecimos todo completito. Y Samuel llega y le dice, ¿y qué son esos animales que estoy escuchando ahí al fondo? Otra vez el mismo Saúl, desobediente, necio. Y Samuel le hace saber que no está bien lo que hace. ¿Y qué hace Saúl? Nada. Continúa con su discurso. Mira, Samuel, estoy en problemas. Y Dios no me responde. Ni por sueños ni por profetas. Interesante que él no menciona nada de los sacerdotes ni del Urim, que de alguna manera dice el texto que él usaba, a pesar de que Ahimelech se había llevado el efod para con David. No voy a llenar esos agujeros. Pero el texto sí menciona esas cosas. Y entonces mirás, Samuel, como Dios no me responde, pues tengo que ir al hombre de Dios, ¿verdad? Dios me va a tener que hablar a través tuyo. ¿Y qué hace Samuel, hermanos? Le dijo, mira, para vencer a los filisteos tenés que hacer... No. Le dijo lo que ya le había dicho antes. El Señor no está contigo, Saúl. Te toca escuchar lo mismo que ya te dije antes. Se apartó de ti y ahora es tu enemigo. Él hizo lo que te dijo que iba a hacer. Arrancar el reino de ti para darlo a David. Está repitiendo las palabras del capítulo 15. Y es como que si le dijera, ¿te acordás por qué sucedió? No lo escuchaste. No lo obedeciste. Es lo que nos dice el capítulo 15, versículo 18. Ahora él, como no lo escuchaste, ahora él no te escucha. Hermanos, ¿cuánto estamos escuchando esto? ¿Cuánta atención estamos prestando a la Escritura? No estoy preguntando cuánto la leemos. No, Saúl, por ley, tenía que haberla leído muchas veces. Pero ¿cuánto estamos escuchando? Anhelando ser guiados por Dios. Anhelando reconocer nuestro pecado cuando Dios señala mi pecado. Ponernos bajo la autoridad de la Escritura. Además, le dice, van a ser derrotados por los filisteos. Y tú y tus hijos estarán conmigo mañana. No voy a llenar esos agujeros tampoco. Lo que sí les puedo decir que eso significa que iba a morir, él y sus hijos. Eso es lo que está diciendo, vas a morir mañana. De hecho, cuando vemos en Crónicas, si me acompañan por favor ahí más adelantito, Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Nos dice así: así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor. Y también porque consultó y pidió consejo a una medium, y no consultó al Señor. Por tanto, él, es decir, el Señor, le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Hermanos, miren cómo este pasaje nos dice lo que ya se le había dicho
a Saúl antes. ¿Cuáles fueron las razones por las que Dios mató a Saúl? Desobediencia y hechicería. ¿No eran acaso las palabras que Saúl había dicho, que Samuel había dicho a Saúl cuando le dijo que la rebelión contra Dios, el desobedecer a Dios era tan grave como el pecado de hechicería? Y hermanos, la paga del pecado es muerte. Dios no está jugando con nuestro pecado. Y a veces pensamos que hay cosas que, con esto Dios se enoja conmigo, pero no tanto, no importa. Yo sé hasta dónde contenerme. No, hermanos, no sabemos. No sabemos si nos entregamos en esclavitud al pecado, no sabemos. Y eso es lo que el pecado hace, se enseñorea de nosotros, pero necesitamos la verdad de Dios. No la mentira de mi corazón pensando que yo puedo controlarlo. No, necesitamos arrepentirnos, venir a Cristo Jesús, entender que Él murió para que nosotros podamos vivir para Él. Veamos el final, hermanos. Veamos la reacción hacia Saúl. Versículos 20 hasta el 25. Al instante cayó Saúl por tierra, cuán largo era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Además estaba sin fuerzas, porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. La mujer se acercó a Saúl y viendo que estaba aterrorizado, le dijo: he aquí tu sierva te ha obedecido, y he puesto mi vida en peligro al oír las palabras que tú me hablaste. Ahora pues te ruego que también escuches la voz de tu sierva y me permitas poner delante de ti un bocado de pan para que comas y tengas fuerzas cuando sigas tu camino. Pero él rehusó y dijo: no comeré. Sin embargo, sus siervos, juntamente con la mujer, le insistieron, y él los escuchó. Se levantó pues del suelo y se sentó en la cama. La mujer tenía en casa un ternero engordado y se apresuró a matarlo, y tomando harina la amasó y coció de ella pan sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y comieron. Después se levantaron y se fueron aquella noche. No sabía si esta sección llamarle lástima por Saúl o la última cena de Saúl, porque son las dos cosas. Esto no era compasión, pienso, y esto era lástima. Un hombre que en su pecado de repente cae desplomado al suelo, aterrorizado, no con el temor de Dios. No, ese no era un temor a Dios. El temor a Dios que la palabra nos enseña nos acerca a Dios. El temor a Dios nos lleva a confesar nuestro pecado. El temor a Dios nos lleva a arrepentimiento. El relato de Saúl, cuando lo miramos de inicio a fin, está lleno de contrastes. El relato de Saúl comienza con un banquete ofrecido por Samuel y termina con otro ofrecido por una divina. Empieza con el consejo del profeta de Dios, del juez de Dios, del sacerdote de Dios, y termina con el consejo de una medium. La vida de Saúl se caracterizó por no escuchar ni obedecer la palabra de Dios, y terminó escuchando y obedeciendo las palabras de una medium. Y nosotros pensamos muchas veces que somos fuertes. Esta última cena de Saúl me hace pensar en Judas, quien también salió de noche, dice Juan 13.
en tinieblas para cometer su traición, y a cada paso alejándose más de Dios, movido no por tristeza que es según Dios, sino por tristeza que es según el mundo, lo cual no cambia, no nos transforma para nada. Pensando en este pasaje, hermanos, hay mucho para nosotros aquí. Uno, quiero enfatizar, Dios no juega con el pecado. Y nosotros no debemos jugar con nuestro pecado. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Bien decía Aarón hace un rato, nuestra tarea es aprender a mortificar nuestro pecado, no alimentarlo. El pecado crece con facilidad. Es por eso que es comparado con la levadura muchas veces. Por la facilidad que tiene para crecer y empezar a infectarlo todo y dominarlo todo cuando le damos cabida. No juguemos con nuestro pecado. 2, no escuchar o no obedecer la palabra de Dios me lleva a eso precisamente, a más pecado. Samuel le había dicho a Saúl, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Hermanos, vivimos en una época en la que se nos enseña o se nos ha enseñado que como vivimos bajo la gracia, la obediencia no importa, y eso no es cierto. Dios sigue siendo el Señor, el dueño de nuestras vidas, el creador del mundo, nuestro Salvador también. Pero es digno de suprema alabanza, es ser el Señor y nosotros sus siervos, es Él el que nos dice cómo hemos de vivir. Es Él el que pone el estándar, no nosotros. Samuel también le dijo a Saúl, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, a veces pensamos que venir a la iglesia es como el contrapeso de la balanza. Yo voy a la iglesia porque así ya quedo aliviado para empezar la semana otra vez y voy recargado con pecados el domingo y ahí los descargo y los vuelvo a cargar. No, esto no es un juego, hermanos. Cada día somos llamados a presentarnos delante de Dios, humillados delante de Él por nuestro pecado. Somos llamados a obedecer, porque la rebelión, dijo Samuel también a Saúl, es como pecado de adivinación. Es fácil señalar a aquel que se mete a ese mundo de tinieblas, pero dice la Escritura que rebelarnos contra Dios, estar dispuestos a no obedecer a Dios, es tan grave como ese mundo de tinieblas. Y en el caso de Saúl vemos que empezó con desobediencia y terminó en ese mundo de tinieblas. ¿Qué nos asegura que no va a ser así con nosotros, hermanos? Si pretendemos que obedecer a Dios no es algo importante. Y Samuel también dijo a Saúl, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, prestemos atención a la palabra de Dios. No juguemos con fuego porque nos vamos a quemar. O de repente puede suceder que seamos de las personas que decimos, hermano, ore por mí, por favor. Pero no queremos orar por nosotros mismos. Hermano, fíjese que estoy en una situación, quiero que ore por mí. Y no estoy hablando como quien señala a otro. Estoy hablando porque yo mismo he caído en eso. En pedirle a alguien más, ore por mí, porque la verdad es que hay situaciones en mi vida por las cuales yo no quiero orar. Y es hacer lo mismo que Saúl estaba haciendo con Samuel.
En vez de ir arrepentido delante del Señor, vamos a buscar maneras de que Dios venga hacia mí. Eso es rebeldía también, hermanos, y es pecado. No estoy diciendo que es malo pedirle a sus hermanos que oren por usted, pero sí es malo cuando usted lo quiere hacer porque usted no quiere presentarse delante de Dios. Cuando quiere usar a sus hermanos como un medium para llegar a Dios. Y no quiere usted presentarse delante de Dios. Si usted tiene esperanza en que, yo he estado en la iglesia por tanto tiempo. No, yo hice una profesión de fe, incluso yo repetí una oración una vez. Hermanos, pero no estamos viendo fruto en nuestra vida. Aquí es donde las alarmas deben sonar. Porque este pasaje es para nosotros un llamado al arrepentimiento. Escuche las palabras de Isaías, por favor. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Hermanos, si usted está cayendo en esto, vuélvase al Señor. Volvámonos al Señor. No juguemos con nuestro pecado. Mientras todavía hay tiempo, volvámonos al Señor. No pensemos que mi seguridad depende de algo que yo hice. Mi seguridad depende únicamente del Señor. Es Él el que nos preserva. Es a Él a quien debemos correr. Por último, hermanos, pensemos un momento en Saúl. Estaba abandonado por Dios. Y en su condición de abandonado por Dios, esto debe llevarnos a pensar en otro hombre que también fue abandonado por Dios. Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el que dijo, cuando llegó la hora sexta y en medio de gran oscuridad sobre toda la tierra, dijo: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La gran diferencia, hermanos, es que Saúl estaba recibiendo juicio por su propio pecado, por su propia rebelión. Y lo que esperaba después de esto era muerte eterna, juicio eterno. En cambio, Cristo estaba yendo hacia esa cruz, no por su propio pecado. Él estaba yendo a esa cruz por lo horrible de nuestro pecado, para rescatarnos a nosotros de muerte eterna. Él sufrió el abandono de Dios para que nosotros no tengamos que sufrir su abandono, para que nosotros podamos disfrutar por la eternidad de su presencia. Así, con esa seriedad trata Dios el pecado, hermanos. Mi pecado, aún el de desobedecer y mentir, cuando lo vemos minimizado. Y es por eso que Pablo dice a los romanos: para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Cristo Jesús nuestro Señor. Él murió, hermanos, para que nosotros pudiéramos ser librados del pecado, no para vivir en nuestro pecado. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros tuviéramos la justicia de Él en nosotros. Así que sí, este es un pasaje triste, un pasaje que podría no gustarnos en muchos sentidos, pero es un pasaje que apunta a nuestro pecado directamente. Es un pasaje que apunta a que la única esperanza que tenemos es en aquel que también fue abandonado por Dios, para que nosotros pudiéramos disfrutar de Dios. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús.
Te damos gracias también, Señor, por tu paciencia, porque es por tu paciencia, Señor, que no hemos sido consumidos ya. Te damos gracias, Señor, porque pusiste a tu Hijo, Señor, para pagar nuestros pecados. Y así como cantábamos hace un rato, como tu gracia es mayor, así como Aarón decía un rato, hablaba sobre la profundidad de nuestro pecado, pero más profunda es tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señora, a poder reaccionar ante tu gracia con obediencia, Señor, porque nuestro corazón muchas veces no quiere obedecer, Señor. Ayúdanos a reaccionar ante tu palabra con arrepentimiento, no escondiendo nuestro pecado, sino cambiando nuestra manera de pensar, y con gratitud y gozo, Señor, por tu misericordia mostrada para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.